Bueno, es que ya vamos a transmitir y vamos a ser los seres de luz que somos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Ya estamos listos para salir? Listo. 59. Y 59, falta un minutico acá. Bueno, YouTube. Ya, ahora sí. Va. En este momento que Saturno y Neptuno están entrando en el grado cero de Aries, sobre todo Neptuno, que es un planeta tan lento de 160 años, regente de Piscis, pues marca unas pautas de todo lo que suceda en Piscis. Y pues, ¿qué va a suceder en Piscis o qué está sucediendo ya? Pues Mercurio entró ayer a Piscis y Venus va para allá. Entonces, Venus y Mercurio son los interlocutores del ego a través del gusto Venus y a través de la palabra o la expresión y la comunicación de Mercurio. El hecho de que entren en Piscis ayuda a empezar a darle imágenes y forma al nuevo ciclo que Neptuno arranca en Aries, conjunción Saturno. Y pues hoy madrugamos, hoy domingo, acá madrugadores, tú desde Orlando, yo desde Medellín, para hablar precisamente de esta energía, de lo que representa Venus y Mercurio en Piscis. Querido Javier Aragón, un gustazo como siempre estos domingos contigo. Bienvenido. Amigo Juan Carlos, un abrazote de oso hasta allá, hasta Medellín. Qué rico también poder compartir contigo estos espacios y con este tiempo con estos tiempos de tanto cambio y con estos tiempos de tantas cosas que venimos viviendo de manera energética y próximos también a eclipses y de todo. Pues qué bonito estar aquí compartiendo para darle paso, que esto sí que da mucho de qué hablar. Imagínate Mercurio, Venus en Piscis. Ese desborde de locura, ese desborde de lo que puede llegar a ser. Hay una posición muy favorable para Venus. Yo no sé si tú siempre la has tomado en cuenta, pero también tiene su otro tinte, porque uno se imaginaría una Venus exaltada o en pleno furor en el signo de Piscis, pero también qué peligro. O sea, qué peligro Venus en Piscis derecho, donde no me desbordo con el otro. Y bueno, yo creo que de todo esto es que vamos a tratar de darle formita dentro de Piscis para encajar a una Venus de qué va, ¿no? Y Mercurio, pues ni se diga que, pues todos sabemos que Mercurio, regente de esta parte racional, regente de lo que, la estructura de los números, pues ahí es donde el pensamiento, sí, claro, hay una invitación a sentir lo que me está pasando, a ver lo que me está ocurriendo también en el inconsciente, pero pues son tránsitos que no son fáciles de navegar. Sí, y quiero terminar de contextualizar esto que estás diciendo, ¿no? Porque Javier llega y dice, no, una Venus en Piscis tiene una maravilla porque es como si se embriaga, es como si tomara y bebiera del elixir de los dioses y de repente siento esa magia en mi sangre, siento ese entusiasmo por las posibilidades, porque pues estoy narcotizado, estoy drogado, estoy, ¿sí? No necesariamente con sustancias Eh, sino con toda nuestra propia química interna, porque nos entusiasmamos con algo. ¿Y qué sería de la vida si nosotros no nos dejáramos enamorar o no nos dejáramos cautivar y seducir? Esa seducción es la que hace que le entreguemos a la vida nuestra mejor versión, que nos, eh, que tratemos de llevar el detalle a la vida y que la vida y empezar a ver de la vida los detalles que me da. Eh, y son esas pequeñas cosas que nos dejan tiempo de rosas. Sí, o sea, ese Venus-Neptuno es como un gusto, un placer, pero ¿en qué contexto estamos? ¿Sí? Estamos en un contexto en donde el regente de Piscis está en el grado cero de Aries en la grieta cósmica, está abriendo posibilidades, está conquistando nuevos territorios. Este es un excelente momento, Javier, para empezar a sentir y ver cómo hasta ahora he estado leyendo mi vida, desde los eventos que me han traído hasta donde estoy y cómo de pronto quiero seguirme infantilizando, sintiéndome víctima de mi pasado y de mis eventos. Y un Neptuno en Aries está diciendo, ya no hay más espacio para la víctima. Necesitas empezar a ver qué te dejó el proceso, a ver cuál es tu historia del héroe. Fíjate que una gran diferencia entre la psicología, digamos, conductual a la psicología junguiana
Es que en la psicología junguiana, tus problemas y tus dolencias y tus traumas son parte del camino del héroe para que despiertes un valor. Mientras que desde la otra psicología es que focalizamos el tema de la víctima y tratamos de redimir el proceso de la víctima, el victimario y demás, sin ver que simplemente es un paso en el proceso, ¿sí? Por eso la psicología junguiana me gusta tanto con este paso de Piscis a Aries, porque es donde arranca el héroe, donde esa vulneración que tuve en el pasado o esa dificultad o ese dolor o ese complejo que se armó, llega el momento con Neptuno en Aries de empezar a ver cómo me sirve de apalancamiento y cuáles son los talentos y las virtudes que creé gracias a ese complejo y a esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Estaba planteando el contexto del regente de Piscis entrando en Aries, que le está llamando a la batalla, llamando a iniciar la historia del héroe, ¿sí? Y por otro lado, una Venus en Piscis Mm, que ayuda, ¿sí? A, digamos, como a recoger toda esta información del pasado, a encontrarle su magia. Con Venus soy capaz de encontrar belleza donde solo hay cosas ya. horribles. Y desde esa perspectiva, poder ver de dónde vengo, Piscis, lo que viene de atrás, y poder darle cierta magia al proceso, hacer una, con este trígono que empieza a hacer con Júpiter en Cáncer, hacer una renarrativa del pasado, ya no desde esta historia en donde entre más me victimice, más me infantilizo y más voy a estar buscando que alguien se haga cargo de mí, ¿sí? Para empezar a hacer más bien una renarrativa en donde puedo leer mis historias del pasado y decir, gracias a esta historia, ahora tengo esta capacidad, esta virtud y este talento. Y esto me hace grande y esto me hace adulto. Saturno conjunción Neptuno. Para mí, estos procesos de Mercurio y Venus en Pisces, esta magia que generan es para poder aprender a leer el pasado Mm, desde otro ángulo, para tener la entrada a la adultez del ser humano, la entrada a la adultez de nuestra cultura, Saturno-Neptuno. Estamos hablando de un ciclo grande, poderosísimo, que ya no nos está sirviendo el mismo discurso que nos habíamos echado de esa historia pasada, de esa vulneración que tuve y todo que cada vez que lo contaba las lágrimas rodaban y todo. Eso sirvió y está muy bien esa catarsis, pero este es un momento para recoger toda esa información y decir, ¿y entonces qué hago con esto? ¿Y qué voy a hacer con mi dolor? ¿Y cómo lo hago florecer? ¿Y cómo lo hago cómo genero un liderazgo con este proceso del que vengo, del pasado? Esto yo creo que entre Mercurio y Venus es poderle dar palabras a lo inefable, a esas historias absurdas de las que vengo, poderle poner etiquetas, nombres, y con Venus empezar a incluso a disfrutar mi propia historia, como puedo llegar a disfrutar una novela de acción o de intriga o pasional, en donde me alegro de lo que le está pasando a los personajes y me revuelco mientras leo la historia. Pues qué bueno poder nosotros con nuestra propia historia empezar a sentir esa pasión y ese entusiasmo de ver que ahí está mm, mi self, lo más profundo de mi ser, escribiendo mi destino, escribiendo mi vida y cómo me puedo embriagar con mi propia historia, sintiendo la magia de mi vida, la magia de mi ser. ¿Para qué? Para entrar en el proceso del heroísmo y entrar a decir, bueno, vamos, con todo esto que recuperé y con todo esto que entiendo y que puedo leer desde otro ángulo, adelante, ¿dónde está el héroe? Aquí estoy, presente, mentón en alto, mirada de sabiduría, pecho a la vida, o sea, con ganas, y no, no, es que como yo soy la víctima, y entonces seguro mañana vuelve y me pasa, y seguro no me vuelvo ni a enamorar porque fijo. vuelve y me pasa. Sí. Fijo vuelvo y me pasa, fijo. Ya estoy segura. Y claro, y vamos buscando y trayendo eso y el universo coopera. Ahora más que nunca con Venus allí, con Mercurio, el universo empieza a colocar las pautas para que eso se dé, para que un evento de esa manera se dé. Mira que esto que tú mencionabas de lograr esa capacidad de sacar, porque a la final es un proceso que hacemos, queramos o no, la biología nos va empujando a que se haga dentro de ese esquema de superación de los temas difíciles del ayer. Mercurio, de otra parte, también puede quedarse como buscándole cuál es la mejor, cuál fue el mejor final. Mercurio puede, claro, en Piscis, Mercurio puede perderse tanto de decir
cómo cambiamos la historia, porque Mercurio es el racional, Mercurio sí le interesa mucho el cómo quedó, quizás se puede llegar a perder en tanto Piscis, en decir o embriagarse, como la palabra que usabas, de es que debió haber sido así, debió haber sido de esta manera, buscando la solución correcta, como viene de Géminis, viene de Virgo, cuál fue la historia y cuál debió haber sido el acontecimiento perfecto para no estar en esto. Porque para Mercurio sí es un poco, digamos que para Mercurio sí puede ser un poco tedioso estar en tanta oscuridad, llevar esa razón al sentir, porque es casi que aterrizar la razón, la lógica, lo obvio, y empieza ese Mercurio a patinar en Piscis a decir, no, 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 pero venga, un momento a eso que va a estar haciendo sus respectivas retrogradaciones en este signo. Entonces, como que también va a estar contando y diciendo próximamente, esto debió haber sido así, me faltó tal cosa, o por acá. Vamos a tener a Mercurio para rato de en Piscis donde hace sus temas. Creo que ahí también es el momento de decir, ¿qué quise salvar? ¿Qué quise salvar o qué quiero salvar o qué estoy salvando? Porque estos dos planetas personales en Piscis dice, bueno, vamos a salvar, vamos a rescatar esto, que puede ser a un consultante, puede ser mi carrera, a lo mejor estoy tratando de rescatar, de revivir mi carrera, voy a salvar esta carrera y lo voy a hacer posible y la vida me está mostrando otra cosa. Puede ser en temas de relación, ¿cómo voy a rescatar? Porque me siento con armas de que lo puedo hacer. Fíjate que todo planeta personal que pasa por Piscis casi siempre tiende a estimular en nosotros la capacidad de yo lo puedo cambiar, yo puedo transformar la otra persona o puedo transformar esto, la empresa se me está cayendo, no, no, pero algo tengo que hacer, yo tengo fe y se me vuelve esa Venus, Mercurio y yo confío en que no sé, pero yo confío en que pase algo mañana y esto se levante y entonces yo no tenga que cerrar mi empresa. No tenga que, y como que busco también la manera de salvar, rescatar la empresa, la carrera, la pareja, algo. Cuando Pisces también ahí está contando un tiempo de por el contrario, entrégate a ese proceso de final. Neptuno, lo que tú mencionabas, Neptuno ya está en la esquina diciendo, termine ahí, hágale y empecemos otra vida, empecemos otro. Está clarísimo que este año y estos tiempos marcan inicios. Yo creo que, y es una palabra que la vamos a utilizar hasta el 31 de diciembre de este año, porque es por donde lo miremos, astrología china, astrología occidental, oriental, por donde nos metamos, es uno, es inicio, es fuego, es acción, es capacidad, es movimiento, es muévete, todo menos quedarse quieto. Entonces es como esa mezcla ahí. ¿Mm? Qué bonito esto que mencionas, Javier. Me encanta esto que estás diciendo de cómo el anhelo de redención que tiene implícito Piscis y Neptuno, cuando Venus y Mercurio entran allí, es como si quisiera redimir algo, alguien, una historia, cuando en realidad lo único que hay que redimir es nuestra propia historia. Lo único que hay que trabajar es rescatarnos de unos procesos de vida, darnos cuenta que somos sobrevivientes de nuestro pasado. Independiente de que nos haya ido muy bien, que hayamos tenido una madre suficientemente buena y todos somos sobrevivientes de este mundo agresivo, complicado. Y empezar a releer esa historia es la necesidad del anhelo de redención propio. ¿Cómo redime Venus y Mercurio Mm. en Piscis? ¿Mm? A través de una narrativa poética. Javier, es muy distinto un Mercurio en Géminis o un Mercurio en Virgo, que busca, no sé, la razón práctica en Virgo, lo pragmático, o en Géminis, las citas perfectas de lo que está sucediendo. Y me voy con todas las normas APA a hacer un menú detallado de quién dijo cada cosa para justificar mi realidad. Pero un Mercurio en Piscis es entrar a ponerle palabras y palabras y dibujos y canciones y música y baile a algo que pertenece al alma y que es muy difícil de compartir. Es como cuando las personas tienen una experiencia cumbre o una experiencia también con algunas sustancias alucinógenas y demás, que tienen una conexión con algo que dicen, lo viví, lo sentí. Es más, para no irnos tan lejos, es como cuando tenemos un sueño tan vívido y tan absurdo además. Mm. ¿Sí? Que uno dice, pero eso es absurdo, ¿cómo se me ocurre soñar eso? ¿Sí? Y ahí Mercurio en Piscis es como si fuera un traductor de esos mundos.
Y Mercurio con Venus es esa traducción que sana, es un bálsamo. Es un bálsamo para nuestra alma, porque es lograr poder poner en palabras un pasado, una historia, un cuento, una narrativa que nos hemos estado echando durante muchos años y que no la habíamos visto desde este ángulo. El hecho de que Mercurio y Venus entren en Pisces este año en especial, hay una gran diferencia, porque ya Neptuno está en Aries. Entonces, tengo la opción de empezar a contar una narrativa distinta a la que jamás me había contado. Entonces puedo tener una capacidad de que mi propia palabra interna frente a los hechos del pasado sane y recupere, lleguen a puntos de equilibrio con mi alma y que pueda ver en mi historia personal la belleza, Mm. no simplemente la víctima, ni volverme a infantilizar, ni volver a buscar culpables de una situación. No, o sea, es una gran oportunidad para decir, caramba, ¿y para qué me sirvió todo esto? ¿Hasta hacia dónde me llevó? Hoy, ¿quién soy gracias a todo este Sí. proceso oscuro que viví? Y cómo en esa renarrativa Venus-Mercurio es la palabra sanadora o el dibujo sanador, o la canción sanadora, que me lleva a sublimar un proceso, a hacer un anhelo de redención y me permite abrir unas puertas hacia un nuevo mundo, que es lo que está pidiendo Neptuno, Saturno en Aries. ¿Sí? Y de la manera que lo está pidiendo con Saturno, es hazte cargo de tu historia, tu destino no fue lo que te pasó, tu destino eres tú, hazte cargo de ello. ¿Sí? Hazte cargo de que tus papás no fueron lo que esperabas, ¿sí? Fueron como fueron, qué belleza, y poderlos recuperar y poder decir, sí, fue abusivo, o fue negligente, o Mm. nunca estuvo. Pero gracias a esa interacción, hoy soy esto, ¿sí? Y cómo le doy honor a ese ancestro, diciendo, tu negligencia, tu abandono o tu abuso me empoderó. ¿Sí? Y si no hubiera sido por eso, sería un pelele, un niñito buscando a ver quién me adopta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esas narrativas son las que se pueden poner en actividad en este momento, por eso son grandes momentos para hacer psicoterapia, por ejemplo, o para hacer cualquier actividad que me permita tener una conexión que no sea solo desde el lenguaje, sino también, por ejemplo, no sé, un tai chi o unos asanas de yoga o caminar o nadar. O sí, por ejemplo, la natación es interesantísima porque comprime la presión del agua y hace que suba más oxígeno al cerebro y tengamos una mejor sinapsis neuronal. O sea, no sé, una hora de natación es una hora de meditación. Si está también uno en silencio, yendo de un lado para el otro, ¿sí? Cualquier actividad que permita ponerle imágenes, colores, música a mi pasado, pero de otra manera, sin juzgármelo y permitiendo. Eso hace que haya una reconexión. Por eso Pisces es el vientre materno, la casa 12 donde se gesta el inconsciente colectivo. Si yo me doy el permiso de volver a sentir mis pensamientos, ya no desde una razón pura, sino a sentirlos con el corazón, a pasarlo por aquí, seguramente me puedo contar otra historia, de la que siempre me he contado desde la moral, desde la religión, desde el deber ser, en donde desde esos parámetros quedaba yo buscando siempre la causa, la víctima, el victimario, y tratando de resolver las cosas desde una manera lógica y racional absurda, ¿sí? Cuando en este momento lo que dice es, si lo pasas por el corazón y en lugar de buscar una venganza o un victimario o una víctima, empiezas a sentir que en qué te construyó y a qué te llevó estos procesos, a qué empoderamiento y cómo estás renaciendo con ese empoderamiento. Piezas Exacto. fundamentales para nacer. Saturno, Neptuno, Aries. Yo creo que esa parte es la más importante de reconocer que ahí no se queda nada, que a veces aquí se puede volver tan pesimista, porque estos 2 planetas personales pueden encontrar todos los argumentos, en Piscis se encuentra todo, porque como están las vidas pasadas, están los registros, está los antecedentes de la familia. No, pero espérame, te cuento, porque a mi tía también le pasó así. Y yo creo que estoy repitiendo el patrón de la abuela, porque la abuela, si yo miro y me puse a investigar, eso también hace que como que en Piscis logro encontrar todos los argumentos necesarios
para decir que esto es demasiado profundo y no puedo salir al otro lado. Me puedo quedar como en esa vastedad, en ese desborde, porque aquí también viene el dogma. Viene como el dogma de la fe y de la creencia y de donde me embriago también de que esto no tiene final. Como que a veces quizás uno de los tránsitos más complejos de estos dos personales pasando por acá es eso, como justificarme y quedarme allí en ese valle de lágrimas, como tú mencionabas, y que cueste trabajo encontrar el borde, que cueste trabajo llegar a la orilla, que cueste trabajo como decir, ya hasta aquí termina el mar, este es el océano y ya llega hasta la playa. Ya no te revuelques más porque ya ni puedes nadar, ya no puedes flotar, ya tienes que caminar, ya Neptuno invita a avanzar. Por esta parte decías, ya no estamos sobreviviendo en el agua viendo solamente qué más va a pasar, quién rescata este Mercurio, esta idea, quién está de acuerdo con mi idea, quién está de acuerdo con mi forma de sentir, que no logro ponerle como las palabras y quién viene a decirme sí, estoy correcto o no de esa manera sí, como que ahí se va quedando flotante y la invitación siempre es, me gustó esa parte que tú mencionas del arte, de la meditación, de empezar a hacer todos estos acuerdos también que, mira que esto no es muy de Mercurio y Venus tiene sus momentos, pero nos queda mucho más fácil expresar a Venus en los otros 11 signos que en Piscis, porque en Piscis exige esa danza, exige como esa quietud, en sí exige esa serenidad, pues de hecho se ve en la misma meditación. Cuando entramos con ese Venus a encontrar a Venus en Piscis, pues rasca la cabeza, pica la axila, como que no quiero estar aquí, como que es más cómodo para Venus también expresarlo a través de otra cosa donde sea otro el que haga y yo solamente dedicarme a recibir y no tener que asumir. Fíjate también que este signo está pues está siendo muy llamado, esta zona Piscis de nosotros a asumir cosas que a veces volvemos al mismo tema. Una de las características piscianas es dejar la puerta muy abierta, dejar la puerta como muy extensa, donde ni me atrevo a cerrarla, ¿sabes? Pero tampoco me atrevo a salir. Entonces a veces Piscis queda como el mar. Bueno, ¿dónde termina? Pues este es el mar. Pero ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? Como que no quiero ser dueño de límites, como que no me limites, como que no me pongas porque esto es abierto, pero, pero Saturno está ahí con Neptuno y ya se hizo un trabajo de, o sea, sí estamos siendo llamados obligados casi con los tránsitos de Saturno, Neptuno en Aries, ahora con Mercurio y Venus estar, permitirnos, pero saber que no es para quedarnos cualquier situación que estemos viviendo de manera laboral, de pareja, personal, etcétera, ser conscientes que me estoy permitiendo esto conscientemente. Aquí yo creo que aplica mucho Mercurio, que es la conciencia, y no es lo mismo, fíjate Juan, que no es lo mismo cuando nosotros nos entregamos a un dolor de manera consciente a cuando lo hacemos de manera inconsciente, pisciana, y es que mi vida es esto le doy el calificativo de que mi vida es esto, ¡pah! Me desbordo, este es el océano, este es el mar, mire cómo lo agarras tú y ya he pasado por donde no te imaginas. Yo ya he pasado por psicólogos, astrólogos, yo ya he pasado por sanadores, a mí ya me han leído la carta, las runas, todo. A ver aquí qué, tú qué me vas a ofrecer para encontrarle esta solución que es imposible. Porque yo llevo años en terapias y llevo años constelando y empiezo a nombrar para ponerlo en ejemplos, empiezo a nombrar la justificación de Mercurio y Venus en Piscis, porque ya he hecho todo esto y nada, y nada. Entonces ese y nada, pues hay que voltear a mirar al y nada, que se llama Saturno, que está en conjunción con Neptuno, y dice, no, es que este hay que cortar, hay una parte, lo importante de hacer consciente los duelos y si no se me vuelve un hábito. Y si no me quedo en el dolor, en el drama, en el sufrimiento, y fácil, Juan, se me pueden ir 10 años, 15 años superando, no sé, que ya no tengo la empresa, superando que ya no soy ese empresario que fui, o superando esa relación que ya no es, o superando que el papá de mis hijos se fue. ¿Y cuánto vivieron? Un año. Ya, y separados, 15. 15 y todavía tienes ese odio y ese veneno de un año. O sea, un año de vivencia, un año de trauma frente a 15 de separación y lo habla como si hubiera pasado el fin de semana pasado. O sea, lo hablas como si lo a carne viva, o sea, lo hablas así, supurando todavía, te estás teniendo la herida para no desangrarte. Entonces, ¿cuánto estoy pagándole? ¿Cuántos créditos y cuántos intereses de dolor
de sufrimiento le estoy pagando a ese evento? Lo importante de colocarle el borde, lo importante de encontrar el final, lo importante de atender a Saturno que dice, no te quedes ahí, hazlo consciente. Sí, estoy en un proceso de duelo, estoy en esto, estoy enduelando a mi gato, estoy enduelando que ya no tengo que ir a la empresa porque me jubilé, estoy enduelando que salí de este trabajo, de esta relación y estoy aquí y el paso es este y el plan es este. Me estoy permitiendo sentir de manera consciente y me siento. Mira, me siento como, ¿sabes? Como vibra la culpa, así me siento y estoy en esto, pero la estrategia es esta, o sea, no se puede perder, debemos colocarlo y si de pronto es tan difícil, porque a veces es pisciano y es engorroso y es terrible, con todo y lo terrible, la importancia de colocarle el borde. ¿Cuándo termina esto? Porque si no se eterniza. Javier, esto que estás mencionando para mí es punto focal de Saturno, Neptuno, entrando en Aries y voy a ponerlo desde esta perspectiva. Digamos que vivimos una situación traumática, incontable, ¿sí? Es decir, vivimos o un maltrato o un abuso y nos dicen, callado porque si tú cuentas, le pasa lo mismo a tu hermana o le pasa lo mismo a alguien y quedamos asustados. Entonces, el inconsciente lo captura, lo encapsula y lo deja ya aparentemente olvidado. No voy a volver a hablar del tema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegan los planetas a Pisces o llega Neptuno y hace un aspecto con Saturno en donde pone en evidencia el inconsciente y de repente estos eventos empiezan a aflorar y no afloran de una manera clara y concreta diciendo voy a hablar de mi trauma, sino afloran volviendo a tener vivencias similares y paralelas. Se vuelve a crear un teatro parecido con situaciones similares, ¿sí? Para ver si proceso el tema, ¿sí? Mira, te voy a poner también una diferenciación acá. ¿Cuál es la diferencia entre un trauma de algo que yo puedo contar, sí? Entonces, no, salí a la calle y me trataron de violar y entonces yo llego a mi casa y llegué gritando y todo el mundo dice, ay, qué pecado, ¿cómo te fue a pasar eso? Es horrible, yo de ahora en adelante te acompaño cada vez que pases por esa casa, por esa calle, no sé qué, y ahí no hay trauma. ¿Sí me entiendes? Hay un trauma pequeño del momento, pero se procesó, porque se habló, se lloró, incluso pude quedar una semana nervioso de salir a la calle por el tema, ¿sí? Pero se procesa, porque pude hablarlo y socialmente es contenido y tengo red de apoyo. Pero aquellas cosas, ¿yo cómo voy a decir que mi papá era un abusador? Qué pena, ¿sí? O sea, ¿yo cómo voy a decir que mi mamá era una negligente alcohólica? Qué pena, o sea, ¿sí? O sea, son cosas que quedan calladas en el inconsciente y que nunca ni menciono, ni tan siquiera. Y además, como el niño es niño, y el niño tiene un narcisismo primario muy alto, es decir, se siente el centro del universo, cree que es culpa suya. Entonces, además de que es vulnerado, dañado, siente que fue el que llamó al proceso y se siente culpable. Y culpable callado, con un secreto de culpabilización. ¿Sí? Al tener un secreto de culpa callado internamente, fíjate que lo que estoy pidiendo es castigo internamente. Y entonces, como tampoco puedo hablar del tema, empiezo a autosabotearme, encontrando el castigo en otra relación más con otro psicópata, otra situación más, otro trabajo más, otro jefe más, una pobreza absoluta, es que no llega un dinero en mi bolsillo. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy diciendo, soy malo, porque tengo un secreto que no pude ni siquiera contarlo, no lo he podido escribir, no lo he podido pintar, no lo he podido soñar, es porque ni siquiera me doy el permiso de soñarlo, ¿sí? O de hablarlo con alguien. Entonces, ¿qué queda en el inconsciente de esto? Como un juez implacable diciendo, por ese pecado, que ni siquiera fue un pecado, por ese pecado que cometiste, castigo eterno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Llega Mercurio y Venus en Piscis, y tengo la gran oportunidad de, hombre, voy a hablar de esto con alguien, bueno, con un terapeuta, con un cura, con, yo no sé, con el gurú, con el maestro, con el que sea, voy a hablar de esto con alguien porque es que estoy atorado. Y me doy el permiso de hablarlo, ¿sí? Inmediatamente se habla o inmediatamente lo saco a la luz, no sé, por ejemplo, no sé, que mi hijo no era, que el papá de mi hijo no era el papá biológico, el que creía todo el mundo, sino era otro, no sé, y sale a la luz el tema, ¿sí? Cuando sale a la luz el proceso, cuando sale a la luz este secreto, se arma el mierdero, ¿sí? Se arma. Pero fíjate que ahí casi cuando se arma, ¿sí? Hay un juez y un veredicto, ¿sí? Y entonces llega el veredicto y dice,
pues vas a tener 3 años de ausencia de tu hijo y te van a mirar horrible. O sea, va a haber un veredicto, va a haber una situación. Pero fíjate que esa situación que sucede afuera, qué alivio, ¿sí? Porque entonces estoy purgando ya algo, independiente que haya sido culpable o no, lo que sea, pero ya se purga. Hay un juez, hay un veredicto. Y como hay un veredicto, hay una condena. Y como hay una condena, pago mi condena. Y al pagar mi condena, me libero. En cambio, cuando yo no hago que las cosas sucedan, las dejo en el inconsciente, no hay un juez, no hay un veredicto, no hay una condena, termino condenado de por vida a un complejo que me termina subordinando toda mi vida, saboteando todo mi proceso. Y cuando me voy a dar cuenta, pero ¿por qué será que mi hijo es drogadicto? ¿Y por qué será que toda mi vida siempre es así? ¿Por qué será que mis parejas siempre las consigo de esta forma? ¿Sí? Porque no soy capaz de airear unos complejos que llevo cargando en secreto y que seguramente si lo sacara y se arma la que se tenga que armar, ¿sí? Pues voy a tener una época, una temporada que va a ser horrible, sin duda alguna, pero hay un veredicto, hay un juez y hay una condena y se acaba el proceso, termina ahí, ¿sí? Entonces, la gran oportunidad que tenemos con estos aspectos de Venus, Mercurio en Pisces y con Saturno, Neptuno entrando en grado cero de Aries es que démonos el permiso de que haya un juez, una condenación, que haya un algo para poder cerrar capítulos. Lo que estamos, en las puertas en lo que estamos abriendo a nivel cultural, social, humano, pero a nivel individual, es ver la vida. No se trata de que haya cosas nuevas, es lo mismo, pero verlo desde otro ángulo nuevo y diferente, ¿sí? En donde me doy el permiso de entrar en un nuevo estado de conciencia con lo que ya estaba viviendo. ¿Y qué es entrar en un nuevo estado de conciencia? Pues cerrar procesos de vida que no he sido capaz porque no tenía la adultez, la madurez, la sensatez, la sabiduría del tiempo, ¿no? Yo no era capaz de ponerle pecho a eso, ¿sí? Pero es que, ¿qué sucede? El tiempo ha pasado y ya somos adultos. Es momento de ponerle el pecho a cosas que ni siquiera quería hablar de ellas. Háblalas, que tienes un secreto familiar escondido, mira, airéalo, que se arme la que se tenga que hablar, pero hay un veredicto y mira, te aseguro, te garantizo que no pasarán más de 3 años para que todo el sistema se reelabore y empiece a surgir realmente una generosidad de la vida. Pero esto de que, ¿y por qué será Juan Carlos? Que es que a mí me hicieron el mal de ojo, es que a mí me tienen un entierro, es que a mí me hicieron no sé qué. Encuéntrame, Juan Carlos, a ver qué fue la brujería que me hicieron. Sí. ¿Cuál será la cuadratura? O también, ¿no? Entonces, cuando está esa oposición, ese quincuncio. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo es de importante? Acá no se trata de astrología ni de carta, se trata de qué estás haciendo tú con tu psique, qué estás haciendo con tu vida y con tus secretos. Así como estoy hablando de algo que puede estar muy oculto y que necesita ser aireado, ¿sí? También fíjate que se puede ver un Venus-Mercurio en el inconsciente, casa 12, como encontrar de repente en ese cuarto de San Alejo físicamente algo que es un valor y un recurso con el cual puedo yo generar la nueva vida, el nuevo proceso. Y esto lo digo en el cuarto de San Alejo como a nivel de cosas físicas, pero esto es lo que sucede en la psique. También es un momento de encontrar un recurso con el que contaba. O no sé, eso es como cuando tú empiezas a ordenar tu ropa en el closet Mm. y de pronto metes la mano en un bolsillo y, uy, un Ay, billete de 100 100 dólares, mil. ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y tú dices, ¿y esto dónde estaba? Y esto ni me había... Lo preocupante no es encontrarlo, lo preocupante es cuántos más estarán así. ¿Cuántos más estarán así? ¿Dónde habrán más que no veo? ¿Dónde habrán más que... Mira que tocaste, Juan, ese tema es clave, ese tema es clave, 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 darle voz, de hacerlo, de contarlo, de... Bueno, eso lo hemos escuchado siempre, pero para esto se requiere muchísimo valor. El valor, por eso Venus que nos habla de valores, está en Piscis, de démosle valor al valoremos lo que hemos vivido. Eso también lo trabajo mucho en consulta, valore porque se suele menospreciar y se suele no tener en cuenta como un valor apreciado aquellas experiencias traumáticas, difíciles. Nos han enseñado, porque hay que decirlo, nos han enseñado de manera colectiva, sobre todo acá en América, nos han enseñado que eso no se cuenta, eso no se dice, eso no sirve y eso no tiene ningún valor. Entonces, como desde pequeños nos dicen que eso no tiene valor, pues vamos por la vida
pues, ¿a quién le cuento esto si esto no vale nada? Y si lo cuento como no vale nada, pues yo no le estoy dando ese valor, ¿para qué me pongo a contarlo? Y a ver, ¿será que con contarlo qué? ¿Cambio algo del pasado? Pues del pasado ya no se puede cambiar nada. Claramente cuando tú cuentas no cambias nada del pasado porque el pasado ya fue, pero sí cambias el presente. Nos sirve para cambiar el presente, porque en el presente sí estamos. Entonces ahí es donde contándolo y diciéndolo y entrando a terapia, no, no es que se vaya a cambiar lo que ya pasó, no, va a quedar intacto, va a quedar igualitico, porque eso no hay un borrador que diga, con que tú me lo cuentes vamos a borrar esto, no, así como fue, así va a quedar. Pero el presente sí que se acomoda distinto. El presente sí que lo voy a empezar a vivir de una manera con otros ojos. ¿Qué más da que se cambie el pasado no si ya no está? Se hace es por el actual, se hace es por lo que se está viviendo ahora. Entonces, fíjate, el tema de no darle valor a aquellos temas, a aquellos asuntos que fueron difíciles, donde está la riqueza, donde está esa riqueza del poder o esa riqueza de volvernos a levantar y este es otro tema que a veces solemos nosotros mismos subestimar esos procesos porque consideramos que no es lo suficientemente como para que nos aporte, que no es suficientemente eso porque como para qué me puede servir en este momento en mi vida. Pues sirve para todo eso que estás pidiendo hoy, como tú lo mencionabas, sea economía, sea un tema de pareja, sea un tema de trabajo, sea un tema de profesión. Pues ahí es donde está. ¿Por qué no fluye? Pues vamos a Piscis. Qué es lo que hay ahí en Piscis? ¿Qué es lo que hay en el inconsciente? ¿Qué es lo que tenemos y venimos cargando desde ahí para empezar a valorar todas estas líneas? Y eso es lo que suelta. Imagínate soltar las cadenas de la psique es lo que permite que se vivan en las 11 casas la realidad porque el amarre está ahí. Imaginemos un gran proceso y el amarre, el nudo es el que está ahí. El nudo siempre lo vamos a encontrar en la casa 12. Todos la tenemos. Todos tenemos una zona Piscis. Todos, en distinta escala, con más o menos elementos, pero todos tenemos esto. ¿A qué nos está diciendo la astrología de manera circular en el radix acá? Que para todos hay un pedazo que fue traumático, así no se vea desde afuera. Por eso tampoco debemos esperar que los demás lo valoren o lo cataloguen, porque ese es otro tema. Cuando tú le cuentas a un amigo, cuando tú le cuentas, si usted está sufriendo por eso, por esa bobada. Ay, no, eso sí, no, usted, no, no, Juan Carlos, usted muy bobo por eso. Ay, yo pensé que era algo más grave. Yo pensé que era algo, mira que a veces lo hacemos de manera pisciana por desconocimiento y no escuchamos, no atendemos, no validamos de, pues si lo está contando, claro, tuvo que haber sido terrible para ti, como lo estás diciendo, es tu valor, es tu válido. Ya, mi opinión es que en mi caso no, por mi sustancia química, por mi infancia, por mi tema, en mi opinión no, pero valido esa parte de validarle al otro y a veces los padres también hacemos lo mismo con los hijos o viceversa o lo podemos encontrar. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo le pegué? No, nunca. Ay, sí exagera, eso fue una palmadita, pero ya. Ay, así seguido nunca. Usted que se ponen en esas cosas, porque yo que me acuerde, no fue tan así. A lo mejor un correazo y ya. Claro, vamos tan rápido, pero el que sí vivió, el que sí sintió el tema del castigo, el que sí sintió el tema de cómo lo fue viviendo, los abusos cotidianos constantes, él no sabe las palabras, por ejemplo, que ahí es donde está Mercurio en Piscis, las palabras que a veces son tan hirientes. Mira, en consulta yo creo que te ha pasado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado los temas de, oye Javier, ¿sabes qué es lo que más me duele? Está bien lo que hizo y lo entiendo. Lo que me dijo, lo que me Ni dijo. siquiera como me lo dijo. Y Esa ya. palabra la tengo aquí grabada y cuando la persona dice la tengo aquí y es que hasta me lo he soñado, que me lo dice en sueños y me lo gritó y cuando me decía esto, con eso como así, como me lo dijo, no me lo he podido quitar de la cabeza. Hagamos terapia para que se quite de la cabeza. Hagamos terapia para que ya no esté ahí. Eso es Mercurio y Venus en la zona Piscis. Atender los temas de los traumas, atender esto y naturalizarlo. Esto es muy bueno y hay que decirlo también. Afortunadamente, de un tiempo para acá, ya hay más espacio para la psicología, para verla normal, para naturalizarla como el abogado. Muchas veces no necesitamos buscar un abogado porque es que me esté metido en un problema.
no sé, necesito hacer un trámite migratorio, lo que sea, y se requiere sí, se requiere de un abogado, y no precisamente porque esté preso. A veces necesitamos resolver unos asuntos contables, ir al contador, y no necesariamente porque tenga un gran problema, no, sino que hay que resolver un tema. Se había tomado muchos años de ir al psicólogo solo hasta que usted esté reventado. Si no, pues no vaya, porque ¿para qué va a ir? Queda más loco de lo que ya está. Ahorita hay una relación más amigable. Ahora la gente ya estamos más conscientes, ya hay más disponibilidad para saber que hay temas que hay que tocar, temas que hay que tratar. Y obvio, como todo ha venido evolucionando y si podemos ir combinando con los arquetipos, ir dándole forma a decir, mira, esto también viene de aquí, esto viene de acá, traigamos estos elementos a colación, como la carta natal y demás, pues vamos dando otro tema de ayuda, ¿no? Está buenísimo eso. Sí, date el permiso de ir al psicólogo, o del terapeuta sin necesidad de que estés ya en la última, digno de hospitalización, ¿no? Y sobre todo en este momento para poder hacer un análisis y bueno, si no quieres el psicólogo y si eres de, no sé, a tu párroco, a tu cura, yo no sé, a tu alguien de confianza, ¿no? ¿Cómo es importante? Porque en este momento la palabra sana, la palabra es bálsamo, la palabra nos ayuda a reconectar. Mira, Javier, el hecho de que Neptuno haya estado 14 años en Piscis hasta hace pocos meses, ¿sí? Daba para poder hacer todo este tipo de terapias y de encontrar situaciones del pasado, de mis ancestros, de los sueños, de los símbolos, de incluso de astrología, para seguir en el lodazal de seguir ahí llorando y victimizando y potenciando esa situación, ¿sí? Y en este momento con un Neptuno, Saturno entrando en Aries, es el momento ya de hacer otra cosa con esa información, ¿sí? Se visibiliza la psique, todo lo que entra en fuego se visibiliza. El fuego tiene un poder transformador y de dar cuenta, ¿sí? Por eso cuando Prometeo roba el fuego de los dioses, se lo da a los seres humanos, empezamos a tener conciencia, ¿sí? Abrimos los ojos y podemos ser como dioses, ¿sí? El primate que de pronto se voltea a mirar y dice, oye, ¿quién soy? ¿Qué es esto? ¿Qué habito? ¿Sí? Pues eso es Aries. Y que hecho que Neptuno y Saturno entren allí, pues es como, eh, hasta ahora he visto que, ay, es que mi papá pues, no fue el rey de la nación, ¿sí? Fíjate, cuando hacen las regresiones, ¿no? Sí, es que yo fui en mi vida pasada Cleopatra y yo fui, no sé qué, sí. Cuando, cuando a duras penas nuestros ancestros y todo han aruñado la vida y han sido sobrevivientes de situaciones agresivas y complejas, ¿sí? Qué orgullo poder decir que mi papá fue un arriero de estas tierras de Medellín y que fue una persona que nació en un grupo poblacional de 20 hijos y tiene una foto de esas en donde todos están vestidos de paño porque les prestan el vestido para la foto y todos descalzos, hermano, ¿sí? Y que mi papá entonces tenía que ser un bárbaro, arriero, montañero, burro, ¿sí? Que vivía armado y que si le sacaban el mal genio sacaba el arma y que era agresivo y que era complejo. Entonces, claro, si lo leo yo desde Pisces, ¡ah, qué pecado! O sea, ¿cómo yo voy a tener? Yo soy un ser de luz, Javier. ¿Yo cómo voy a tener un papá así? O sea, ¿cómo voy a tener un bárbaro de ese tamaño? ¿Sí? ¿Por qué no tuve un papá culto? ¿Sí? Una persona que nació de sangre azul, no sé, ¿sí? No, tuve el que era, ¿sí? Entonces, fíjate, puedo pelear toda la vida yo siendo, me acuerdo cuando era Rosacruz y vegetariano, ¿no? Entonces, yo no comía carne, yo era vegetariano y decía, pero yo, ¿por qué tengo unos padres de esta manera, tan bárbaros, ¿sí? O sea, Dios mío, ayúdame. Entonces, termino negando la posibilidad, negando mis orígenes, negando mis ancestros, cuando, fíjate que lo más interesante ya de un Saturno-Neptuno entrando a Aries es, ¡qué belleza! La sangre que corre por mis venas, los genes de conquistador, de bárbaro. Mi papá era Tarzán, mi papá era de la jungla, ¿sí? Era burdo, vasto, ¿sí? Y eso lo llevo en mi sangre. ¿Y yo qué voy a hacer genéticamente con eso? ¿A dónde lo voy a dirigir? ¿Sí? Fíjate que
a diferencia de la negación, ¿sí? No, mi padre fue abusivo, me pegaba por todo, era horrible, fue una persona totalmente nefasta, ¿sí? A poder empezar a leer la historia, qué interesante los cojones y la fuerza que me haber tenido que enfrentar a semejante monstruo en mi vida, que por muchos años lo que hice fue apagarme para no ser visible y evitar la guerra y el conflicto. Y cómo ahora puedo reconocer que ese padre lo que tengo es eh, hierro en la sangre. Lo que tengo es la capacidad. Ahora, que dos carreras, especializaciones, tantos años de astrología, pues, ¿qué voy a hacer con eso? Ya no es el burdo arriero, mulero que va entre las montañas para vender seguros o para hacer lo que tenía que hacer en su momento y en su juventud, sino que ya yo soy psicólogo y soy ingeniero y soy astrólogo. Entonces, ¿cómo voy a transformar una información tan primaria y tan básica en otra humanidad, en otro concepto? Pero si yo no acepto mis orígenes, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven este tema de las constelaciones y todo eso? O sea, qué belleza poder leer al pasado, no para decir es que yo soy una víctima, Juan Carlos, yo necesito un papá. Entonces voy a buscarme un papá y entonces lo voy a buscar en la iglesia, lo voy a buscar en la astrología. José Millán, ¿me sirves de papá, por favor? Yo necesito porque tuve un papá muy vasto. ¿Sí? No, hombre, o sea, es todo lo contrario. Es poder leer lo que vino del pasado, ¿sí? Y asumir la carga. Es decir, esto soy yo. Mi papá soy yo, pero yo con cultura, con otras herramientas, con más lenguaje, con filosofía, con mitología. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Sí? Y acepto a mi papá y lo amo profundamente y amo cada vulnerabilidad y cada abuso que tuviste conmigo porque me forjaste en lo que vengo, ¿sí? Entonces, date cuenta, Javier, cómo reconocer ese pasado, ¿sí? Ya no desde un Neptuno en Aries, que es simplemente la historia y la narrativa, Mm, sino reconocerlo desde cómo lo pongo en práctica en mi vida y cómo lo visibilizo. ¿Cómo le doy un norte? Para qué me ha traído toda la vida hasta acá con estas historias? No vengamos a decir que es que nuestros papás son peritas en dulce, son humanos, son básicos, son primarios, son primates. Y más aún cuando no había tanta información y tanto aprendizaje como en el pasado, ¿sí? Y que había una falta de cultura en muchos sentidos, ¿sí? Y que además necesitábamos ser bien bárbaros. ¿Sí? Generación atrás, yo soy de 1973, generación atrás, quítale 30 años, ¿sí? Entonces, esos son mis padres del 40, quítale otros 30 años, del 10, en plenas guerras mundiales y todo, quítale otros 30 años, y vas a ver que en menos de 4 generaciones atrás, ellos tenían que ser unos bárbaros, ¿sí? Entonces, si vamos a mirar los ancestros, pues todos tenemos una mano de ladrones, prostitutas, una mano de gente que nos ha traído hasta acá, una mano de situaciones complejísimas, qué horrible. pero, pero qué belleza poderle dar honor a cada una de mis abuelas que tuvieron que de pronto prostituirse, o a cada uno de los guerreros abuelos que de pronto tuvieron la capacidad de ser tan bárbaros para tomar decisiones tan dolorosas y complejas que iban a generar una estela de dolor, pero también una dirección hacia algo. O sea, portar el fuego y portar la voluntad no es fácil, ¿sí? Y es un proceso que siempre va a dejar gustos y disgustos. Mm, Y los anteriores, nuestros antepasados, no tenían por qué ser asertivos, no tenían la capacidad de hacerlo. Es más, nosotros hoy, con todas las herramientas que tenemos, seguimos siendo los mismos bárbaros. Y nuestros hijos van a decir, mi papá era el colmo, lo que hizo y lo que dejó de hacer. Sí, sí. Pero solo hasta que empezamos a darle honor. ¿Y qué es Neptuno, Saturno en Aries? Démosle honor con adultez. O sea, viendo la realidad de las personas, viendo de dónde es que venimos, ¿sí? Y abrazando a ese bárbaro del pasado, abrazando esa historia personal. Entonces, esto para mí, Venus Mercurio, es empezarle a dar imágenes, palabras a toda esta sensación que viene del pasado y que se está abriendo paso para visibilizarlo y, como tú decías, legitimar, ¿sí? Qué horror esto que pasa, ¿no? Ay, pero ¿por qué lloras por eso? Le dice al niño. Carambas, es que mi vida es esto que estoy viviendo, es mi noviecita, es mi colegio, mis notas,
Y ahí tengo la problemática que tú también te inventas con tu trabajo y con tus deudas y con tu banco. Entonces, respétame mis problemas que son tan grandes como los tuyos y legitímalos, ¿sí? Entonces, es empezar a legitimar también a nosotros mismos que lo que me ha dolido y de dónde vengo y todo fue importante. Y claro que puedo llorar la víctima y todo eso, pero ya, Neptuno salió a Aries, listo. Neptuno salió a Aries con Saturno. Está diciendo, ¿y cómo me construye Saturno? ¿Cómo me construye eso que traigo? ¿Cómo me construye mis orígenes? ¿Cómo me construye el tesoro que tengo en el inconsciente colectivo? Eso es precioso, Javier. O sea, es tener la oportunidad en este momento de pasar esto a imágenes, a palabras, a vida, a movimiento. O sea, no es poca cosa, Javier. Este año 2026 es salir de un oscurantismo y de unos procesos de victimización que ya estuvo bien. Ya, no más regordeándonos ahí con este tema y buscando a ver quién me lo soluciona y buscando no sé, la panacea en esas goticas, en ese aceite, en ese no sé qué. Ahí con eso me va a salvar la vida. Nada, lo único que me va a salvar la vida es cuando yo asumo mis ancestros y les doy otro honor, les doy otra dirección. Digo, gracias por haberme traído hasta acá, gracias por haber sobrevivido con el clan, como lo han hecho tantos miles de años hacia atrás, tantas personas que se necesitaron para que yo esté aquí contando este cuento. Hoy voy a rendirles honor. Eso es Neptuno entrando a Aries. Rindo honor a mi pasado, a mis ancestros. ¿Cómo lo rindo? Con las decisiones que tomo de aquí en adelante, con lo que puedo llegar a hacer con lo que me legaron, con lo que me trajeron. Así mismo como lo vas contando, así mismo es el viaje. Mira que decías ahora al inicio, la gran diferencia este año de que Mercurio y Venus están en Piscis, pero ya Neptuno no está allí. Fueron 17 años de darle vuelta que sí estaba. Mercurio, Venus en Piscis, Neptuno. Mercurio, Venus en Piscis, Neptuno. Mercurio, Venus en Piscis, Neptuno. A ver qué terapia me falta. Mercurio, Venus, a ver qué terapia hago. Mercurio, Venus, a ver para qué montaña agarro. Mercurio, a ver en qué tina de hielo me meto ahora. Mercurio, Venus, a ver qué más por aquí. Mercurio, porque ese es de ahí es donde se viene. Entonces, cíclico, 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 claro, cansa y frustra también. Cansa y frustra porque hago y hago y hago, y por eso la sensación de los nómadas o la sensación de los viajeros holísticos, porque me voy llenando y me voy llenando y me voy llenando y me voy llenando de tantas cosas y me voy llenando, y cuando veo mi vida, mi realidad, mi cotidianidad, mis hijos, mi pareja, mi entorno, mis paredes, mi cama, mi colchón, cuando veo eso con lo que me estoy tocando, digo, pero esto sigue igual. Entonces, ¿de qué me ha servido? Y viene la frustración. Ahí es donde se habla del tema de la frustración de por qué si he venido haciendo tantas cosas, mi vida no cambia. ¿O qué es ahora lo que me hace falta? Yo esto lo he escuchado también de hecho se me viene a la cabeza una persona que eso fue el año pasado, lo dijo en un retiro. ¿Qué más hago? Enojada incluso un poco. ¿Qué más me falta? ¿Qué más hago? ¿Qué más tengo que hacer? Ya he hecho esto, ya he hecho lo otro, ya he hecho por aquí, ya tomé viaje, ya fui a esto, ya las enumeraba, las contaba, las tenía muy puestas. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más quiere el universo de mí? A ver, ¿qué más me hace falta por hacer? Llegamos a ese punto de desesperación de decir, ¿qué más me falta si nada de esto me ha funcionado? ¿Qué es lo que pasa? La acción. La acción, porque lo espiritual si se deja en el aire, si se deja en el agua, no funciona. Enhorabuena que Saturno y Neptuno entren también en Aries para de verdaderamente despertar, y el despertar de la conciencia es darnos cuenta que no vamos a ser almas puras mientras estemos en carne, porque venimos, todo lo que acaba de decir Juan Carlos, venimos arrastrando una biología que de aquí a que desaparezca el colmillo y de aquí a que desaparezca el coxis, difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras estamos asumiendo todo el paquete? Acción, movimiento, hacia dónde llevo esa energía, hacia dónde la catapulto, y quizás eh, desdibujar los conceptos de espiritualidad, que también es lo que nos sirve Mercurio y Venus. No embriagarnos tanto de una espiritualidad perfecta. La espiritualidad es, incluso lo dice también Neptuno allí, es mucho más sencilla y la respiras en cada cotidianidad, en cada suspiro. Estás conectando esa energía y estás honrando en cada suspiro
una cantidad de células y una cantidad de ancestros y una cantidad de apellidos. Entonces es como también entrar dentro de ese foco que ahí está Mercurio y Venus, hasta donde al no ver a Neptuno, entonces nos desbordamos con, mira por ejemplo esto de Mercurio, Venus en Piscis, el gran desborde de es que soy ese amor tan puro, lo que tú decías en Piscis, que solemos maternar y solemos decir que es que hay un amor tan distinto, Juan Carlos, y es que yo siento tanto amor por la humanidad que hasta me duele que la mariposa tenga que mover las alas porque yo siento que la mariposa sufre y cuando mueve las alas y puedo llegar a sentir porque es que mi forma de amar es única, infinita, irrepetible. Ningún otro ser humano ama como yo. O sea, ¿sabes? Esa melcocha y esa miel de que yo me empodero y me voy creyendo en Piscis y siento que el mundo no está preparado para mí y el mensaje de tener que salvar al otro. Qué peligro y ahora con Mercurio allí, con Venus en Piscis, ¿qué significa cuando nosotros queremos salvar a otra persona? Eso tiene un significado, eso no es porque sí. No, pero es que siento ese legado de que tengo que ir con la gente, de que tengo que ir hacia la gente y salvarlos y ayudarles en todo ese proceso. Eso está pidiendo a gritos la psique, sálvese, sálvese usted. Y como no lo he podido hacer conmigo, la psique me dice, claro, es el gran llamado que tengo que salir a hacerlo afuera porque es muy fácil tratar de hacerlo afuera, que a la final no sirve para nada, pero sí el verdadero trabajo es adentro, porque afuera no lo voy a poder hacer. Esta es la burbuja Mercurio, Venus en Pisces, con ese gran llamado de que qué más tengo que hacerlo afuera. Y a veces suele la duda, y entonces, ¿para qué hago todo esto si no es para salir a salvar y a rescatar al otro? Entre más, cada uno de nosotros, entre más en mí esté la creencia, el pensamiento de que esto, de que aprendí psicología, de que aprendí astrología, de que aprendí a cábala, de que estoy aprendiendo runas, de que estoy aprendiendo esto, con el propósito de salir a rescatar y de salvar a otro, ya estamos mal. Por ahí ya se puede, porque de poderse se puede. O sea, de poder tener ese pensamiento se puede, pero estamos por allá en el fondo del fondo del fondo y lejos de atender verdaderamente que lo único que está pidiendo mi psique es salvarme a mí mismo, que no lo he podido hacer, y es ese grito desesperado por hacerlo con el otro. Entonces, mira cómo también se puede ver eso como una idea de que es que, Juan, yo tengo una misión muy divina en el planeta y mi forma de amar es muy distinta a la tuya del resto de la gente porque vengo con un amor especial cristalino aquí en el corazón que me palpita súper divino con todos los seres humanos. Que a veces eso de dientes para afuera, wow. Pero si no aterrizamos eso con Saturno, Neptuno en Aries, si llevamos eso de qué es lo que está hablando de fondo, Y claro, Javier, porque es que no sabemos actuar sin espejo. Y entonces el espejo es el que nos permite cuando salimos desbordados a salvar a yo no sé quién, y con Venus en Piscis, entonces voy a salvar a este alcohólico. Yo sé que el amor lo puede todo y voy a salvar a esta familia y voy a salvar a este grupo poblacional. En fin, ¿sí? Eh, solamente hasta que nos demos cuenta que eso solamente era un espejo, un reflejo, y que realmente la verdadera redención la necesitas tú. Sálvate. ¿Y cómo te salvas? Habla de lo innombrable. Date el permiso de darle luz a aquellas zonas que no te atrevías. S- eh, intenta redimir también tu pasado, tus historias, aceptando de dónde vienes, tu origen, ¿no? Estructurándose. Y en este momento, tomando acción. No te quedes procrastinando. O sea, pero fíjate qué significa tomar acción. Es una cosa muy antagónica a lo que es Piscis. ¿Sí? Piscis dice, eh, la antorcha del fuego que Prometeo robó para nosotros es muy peligrosa porque puede llegar a hacer mucho daño. Prueba de ello muestra lo que hemos hecho con el fuego, las guerras, nos estamos matando los unos a los otros, la contaminación, todo es fuego, fuego de los vehículos, de la explosión del petróleo, ¿sí? Es eh, prueba del uso del fuego, ¿sí? Pero el uso del fuego también nos ha traído progreso, nos ha traído humanidad, cultura, desarrollo, en muchos sentidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Saturno y Neptuno entren en Aries es como, saca esa antorcha y movilízalos. Van a quemarse algunos. Se queman unos,
ven otros, ¿sí? Pero entonces, ¿qué peligro? Es como, ah, no, yo no quiero que nadie se queme, eso tiene que ser amor y paz, ¿sí? Eso es como cuando tomas una decisión. Cuando tú tomas una decisión que viene de tu corazón, a algunos les va a fascinar y otros la van a odiar. ¿Sí? Cuando eres un líder, debes entender que hay decisiones, y esa es la antorcha, que van a quemar unos y van a traerle luz y progreso a otros. Me No encanta hay de eso. otra. Me ¿Sí? fascina eso, Juan. Cuando unos se van a quemar, nada que hacer. ¿Sí? Entonces, fíjate la energía yang, la responsabilidad que tiene la energía masculina yang, dependiente que seamos hombres o mujeres, ¿sí? Que es la energía de la decisión y la acción. ¿Cuántos estamos dispuestos con Saturno a responsabilizarnos de llevar la antorcha y de hacer lo necesario? Yo te aseguro que no muchos. Y la gente normalmente prefiere, ay, que lleve la antorcha allá al gurú, que la lleve el otro, que la lleve mi líder, que la lleve mi jefe, que la lleve. Yo simplemente me quedo acá en formato yin, esperando a que las cosas sucedan. Y cuando ya abran el camino, ahí sí camino. ¿Sí? Bueno, pues claro, pues podemos ser signos fijos, inmutables, y hay otros que son cardinales, que llevan, pero el asunto es que todos como humanidad en este momento con Saturno, Neptuno en Aries está diciendo, asume el riesgo de tomar una decisión por el secreto que sacas a la luz, por el inconsciente que tenías ahí atrapado sin palabras y que ahora lo pones en texto, en imágenes, en algo. Asume el riesgo y siente que se van a quemar algunos. Asumir esas consecuencias de que no se va a poder tener de esa. Y fíjate que no está ahí, no está. La espiritualidad también llama a que eso ocurra de esa manera y está bien, que ese proceso está bien. Profundo Javier ese Arago, Mercurio. Mm, ha sido un gustazo estar acá contigo otro domingo más. Qué bello estas madrugadas que hacemos para los domingos. Y bueno, invitarlos, tú tienes también ahora, tienes también membresía, sí. sí, Yo también, invitar a las membresías del canal que tenemos en una hora exacta, taller de astrología psicológica y tú también tienes tus temas en una hora más o menos también. Sí, también sí. perfecto. Sí, Nos vemos el próximo domingo, Javier, a seguir el hablando próximo más domingo a ver de... quién más sigue porque ahí va el desfile. Esta, Ahí vas esta- esta- después. esta es la primera parte porque ahí va a entrar el sol, va a entrar. No, y Mercurio entra en retrogradación con el nodo, haciéndole la vuelta al nodo. ¿Sí? Entonces, ahí en Pisces. Y un Ahí nodo está, norte en mire. Pisces, además. O sea, es precioso la historia. Muchas Pues un gracias, abrazo. Javier. Gracias, amigo. Un abrazo también para todos los que estuvieron ahí presentes. Chao.